Bueno, saludo a los amigos que se van conectando, Ana Alonso, por ejemplo, un saludo. Yo les cuento, para los que no conocen la historia, este taller es mío, pero bueno, previamente fue de mi padre. No es el taller, quiero que quede eso claro, no es el taller desde donde yo realizo los videos. Ese taller es mío, netamente mío, y no tiene nada que ver con esto. Esto lo estaba utilizando, obviamente, con autorización mía y por un mutuo acuerdo. Me convenía en algunos aspectos, siempre y cuando los dos cumplamos con lo que habíamos dicho. Se podría decir amigo, no vamos a usar el sufijo, no vamos a decir un ex amigo. Eh, Era un amigo, es un amigo, está todo bien, ya está, ¿no? Lo que sí no me interesa volver a hablar, ya está. Me siento defraudado en varios aspectos, nada. Quizás él no logra comprender qué pasó, pero bueno, fueron 2 años y medio de uso del lugar, sin prácticamente ningún gasto. Si yo quería que acá entre plata, venía y trabajaba, cosa que podía haber hecho en mi taller. Pero bueno, nada, a mí me daba la seguridad que no me iban a usurpar la casa. Eh, Dado que, bueno, esta es la Ponderosa. Para los que no saben, la Ponderosa es la casa donde me crié en mi infancia. Y para los que no saben por qué le llamo la Ponderosa era un rancho muy conocido en una serie que calculo que fue grabada ya en los años fines de los 50, principios de los 60. Se llamaba Bonanza. Eran un padre con 3 hijos y a veces había un cuarto que era un capataz que era muy querido. Bueno, la casa está hecha para durar 100 años, la Ponderosa. Pero bueno, era para que viva netamente la familia Cartwright. Cartwright. Bueno, esta casa es exactamente igual. Va a durar 100 años porque está hecha de una forma que no se puede romper. O al menos el que quiera romper va a tener que venir con ganas y paciencia y herramientas de fuste, porque no conoce la cal esta casa, con todas las contras que eso lleva. No estoy diciendo que eso sea algo positivo, pero bueno, no la compra nadie. Cuando la queríamos vender con mi hermana, la doctora Quinn, cuando la queríamos vender nadie la compraba. Bueno, le quedó la Ponderosa. Va a durar 100 años, pero en manos de nosotros. El taller está aparte, pero en el mismo terreno. Y yo, en aquella época, cuando logramos sacar la escoria, que vivía con Antonio, Antonio era mi padre. Cuando logramos sacar la escoria, yo tenía miedo que las ratas vuelvan e intenten usurparla. Entonces, bueno, como mi hermana en esa época no tenía demasiadas ganas, por recuerdo, bueno, la psicología es muy compleja y sobre todo en las mujeres. No tenía ganas, por recuerdos y demás, de mudarse a la casa. Entonces la casa quedó vacía y yo siempre, permanentemente, estaba yendo, viniendo, pasando. De hecho, tenía el tallercito, que era mi taller de infancia, que era un reducto, que me dio mi padre justamente para que no esté acá tocando sus cosas. Que de hecho no quedó nada, porque su ex concubina se llevó todo. Hasta menos la basura se llevaron. Ambas situaciones pasó lo mismo. Pero bueno, hay un dicho que dice: tratá que las cosas te pasen una vez, porque si te pasa una, te va a pasar dos, te pasa dos, te pasa tres. El error fue mío. Pero bueno, volviendo al tema. Fueron 2 años y 2 años y medio que acá tuve un amigo trabajando, sin prácticamente pedirle nada. Y digo prácticamente porque obviamente no le gustaba